Estamos en esta serie que hemos llamado Bajo Ataque. Bajo Ataque porque nos guste o no, todos nosotros que nos decimos cristianos tenemos un adversario. Y la Biblia dice vuestro adversario el diablo. Así es que sí hay un adversario y sí existe un diablo. No es como han querido por ahí disfrazarlo y decir que no, que ese es solo una forma de decirlo, que es una metáfora. No es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto es algo real. La Biblia lo describe así y es la seguridad, la certeza que nosotros tenemos que tener. Estamos bajo ataque. Y esa conciencia la fuimos tomando en el transcurso de los primeros mensajes, ¿no? Una batalla, una guerra invisible. Y este día yo quiero decirle que el Señor no nos ha dejado indefensos. Él nos ha provisto de una armadura, y eso es lo que dice Efesios capítulo número 6. Nos dio una armadura espiritual para resistir a ese enemigo. Y vamos a ver Efesios 6, versículos 13 y 14. 13 y 14 solamente. Es la armadura de Dios. Hoy tengo el mensaje, la armadura de Dios, pero es parte 1. El próximo domingo no se lo puede perder, ¿verdad? Porque si no se va a quedar con media armadura nada más. Pero vamos, Efesios 6, 13 y 14. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Mire cuánta armadura hay que tomar, dice la Biblia. Así es que lo que le está diciendo el Señor es no puede faltar el próximo domingo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Lo primero que quiero decirle yo es que esta armadura, según lo que dice este versículo, es una necesidad para usted y para mí. Si nosotros somos creyentes, esta es una necesidad que tenemos, la necesidad de tomar toda la armadura de Dios. La armadura es entonces indispensable. Mire lo que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, para que podamos resistir en el día malo, porque hay días malos, ¿no? Si somos honestos, la vida no todo es fácil, no todo es como aquel lindo el camino del relleno de flores y rosas por todas partes. No es así. Si somos nosotros honestos, el Señor lo reconoció, lo afirmó, nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, quiere decir que la vida del cristiano no es solo cosas lindas y cosas bonitas acá en la tierra, sino hay momentos complicados y difíciles, pero para resistir, pero para salir adelante en esos momentos, la Biblia es muy clara. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios, así que no es opcional, es necesaria para sobrevivir en esta vida espiritual. Y segundo, no es una parte, tiene que ser toda la armadura completa. Efesios 6:11, ¿verdad? Vestidos toda la armadura de Dios. El creyente no puede elegir una parte: esto me gusta, esto no. Igual que la Biblia, ¿no? Usted quiere bendición, según lo que Dios establece, entonces tiene que basarse a la Biblia completa. No puede decir, es que me gusta esta parte, pero esta parte no. Sucede que la Biblia no es un restaurante de comida rápida. Porque yo escuchaba que el otro día la discusión de unos compañeros de trabajo que decían: no, es que el muffin de desayuno de Burger King es fabuloso. Yo, por cierto, que no he probado el muffin de desayuno de Burger King, pero no voy a hablar de eso, que no voy a hablar de que entonces usted no puede decir: me gusta el muffin de Burger King, pero me gusta el hashtag de McDonald's. Usted no puede decir: me gusta esta parte de la Biblia, pero esta no. O la agarra toda o no agarra nada. Amén. Amén. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, lo mismo sucede con esta armadura espiritual. Usted la tiene que tomar toda. Y si la toma toda, entonces usted va a poder resistir en el día malo. En el
difícil, en el día de la escasez, en el día del problema familiar, en el día del conflicto en el trabajo, usted va a poder resistir si usted toma la armadura completa de Dios. Ahora, Amén. valga decirlo, y se lo dije hace un momento, esta no es una armadura física. No es que entonces me voy a conseguir un casco, ¿verdad? Y un kelp, me lo voy a poner, y me voy a poner una coraza como los romanos de la antigüedad. No es así. Estamos hablando de una armadura espiritual, donde son aspectos espirituales que usted debe de tomar y de cubrirse en ellos de tal manera que sea su armadura. La armadura es espiritual. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo, no son, hermano, asuntos puramente físicos, sino que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se gana esta batalla entonces con fuerza humana, no se gana con inteligencia natural, no se gana tampoco, escuche bien, y no estoy diciendo que sea malo, pero no se gana con recursos emocionales. Digo, porque hay profesionales de la salud mental, usted lo sabe, por ahí está Sara que es psicóloga. Pero esta batalla espiritual no se puede ganar con recursos emocionales. Quizás los recursos emocionales pueden hacerle sentir mejor por un momento, por un tiempo, pero nosotros sabemos que paralelo a la vida física existe la vida espiritual. Y si usted tiene un problema en la vida espiritual, ese problema en su vida espiritual va a tener una repercusión directa en su vida física. Por eso es que hay enfermedades, por ejemplo, cuyo origen es espiritual. No todo es espiritual, pero hay muchas enfermedades que tienen un origen espiritual. Hay problemas emocionales que su origen está en lo espiritual. Y usted puede dar como una medicina, por ejemplo, le duele la cabeza y usted dice una aspirina, ¿no? Está bien una aspirina. Y entonces el dolor de cabeza baja. Quizás se quita, pero hay un origen que usted no está trabajando. Hay una causa a la cual usted no ha llegado. Y entonces se quita temporalmente, pero luego regresa y usted dice otra vez esta misma molestia así, porque el origen no se ha tratado. Es como que usted tiene fiebre y dice: me voy a poner algo para la fiebre porque tengo fiebre ahorita. Sí, se le quita la fiebre seguro, pero al rato le vuelve a subir. ¿Por qué? Porque no ha tratado el origen. ¿Cuál es el origen? Es posiblemente una infección de intestino, una infección de pulmones, una infección de cualquier tipo, de muela, de lo que sea. Pero hay un origen. Lo mismo es la vida espiritual. Entonces hay un origen. Y esta armadura es espiritual. Y esta batalla no se gana con recursos humanos, emocionales, tampoco, sino se gana con recursos espirituales. Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Esta armadura es un asunto espiritual. Y esta guerra es espiritual. Tampoco es que la emprendamos contra una persona. No, es que esta me está haciendo problema. Es que esta persona, este compañero de trabajo, este jefe, este vecino, esta persona me está complicando la vida. Sí, pero usted tiene que entender que su batalla no es física. Hay alguien que le está haciendo problema, tiene usted que tener la capacidad espiritual de ver. Tiene que ver por encima de lo natural y ver que hay un asunto espiritual que está sucediendo. Hay un enemigo, hay un adversario que quiere hacerle la vida imposible. Pero no es ese el compañero de trabajo, no es su enemigo. Ese es el que el enemigo está usando para hacerle el problema. Entonces usted no va a atacar la fiebre, va a atacar la infección, va a atacar a ese enemigo espiritual. Amén. Y para empezar entonces tenemos que ponernos, dice la Biblia, el cinturón de la verdad. La verdad es algo que sostiene todo, hermano.
La armadura era sostenida por ese cinturón. El cinturón sostenía la armadura romana. Así la verdad sostiene nuestra armadura espiritual. Si usted es un mentiroso, perdone. Usted como mentiroso no puede esperar que la armadura funcione en su vida. Es que tengo mucha fe, sí, pero es un mentiroso. No se puede, no encaja. Tiene que tener la verdad como lo que sostiene su vida, su forma de ser, su armadura espiritual. Efesios 6:14 dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sostenía la espada, el cinturón de la verdad, afirmaba toda la armadura. Así es que es importante que nosotros aprendamos a hablar siempre la verdad. Y la verdad, por supuesto, es la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús hablando a Dios el Padre. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es esa verdad. Nosotros tenemos que aprender a andar, a vivir. Nuestra regla de vida como creyentes siempre tendrá que ser la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando yo vine al Evangelio del Señor, entonces yo empecé a leer la Biblia así como desenfrenado, y leí el Nuevo Testamento y leí la Biblia completa y la volví a leer. Y entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas que yo había dado por ciertas, que eran mentiras, porque no había examinado yo nunca la verdad que es la palabra de Dios. Y entonces, a la luz de la palabra, yo empecé a entender las cosas. Por ese motivo yo decidí quedarme en esta iglesia. Digo, no en esta iglesia Oasis de Amistad, sino en esta iglesia evangélica. Decidí permanecer porque me di cuenta que lo que se predicaba en la iglesia evangélica era verdad. No por otra cosa, yo decidí quedarme porque me di cuenta que estábamos hablando la verdad que la Biblia establece. Así que nosotros, hermanos amados, tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra, no solo conocerla. Hay gente que conoce la Biblia, hay gente que recita versículos, pero que no los está viviendo. Y la Biblia nos reta a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que perdonar conforme a la palabra de Dios. Tenemos que amar como la palabra de Dios lo indica. Amén. Así que la palabra lo sostiene todo. La verdad lo sostiene todo. Y la palabra de Dios es esa verdad. La mentira es un arma del enemigo. Si usted es un mentiroso, usted está siendo utilizado por el enemigo. Cada vez que usted dice una mentira, entonces el enemigo se pone feliz, te echa una su bailadita y se ríe de usted. Porque usted dice que es creyente y que le hace la vida imposible, pero no se da cuenta que se ha convertido en su colaborador. Así que mucho cuidado, nada de mentira. La mentira es un arma del enemigo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo, hermanos, siempre va a atacar con mentira, con distorsión. Distorsión, ¿qué quiero decir con distorsión? Quiero decir allá como el huerto del Edén. Viene Satanás y le dice a la mujer: con que Dios ha dicho, ¿verdad? Y entonces le dice: con que Dios ha dicho que de ningún árbol podéis comer. Como quien dice, ese Dios los quiere matar de hambre a ustedes. Pero Dios no había dicho eso, y entonces la mujer le corrige y no, dice: de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en el centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también la mujer cayó en el juego, ¿no? Porque ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis. Y Dios no había dicho no lo toquen, Dios solo dijo no se coman ese fruto. Así que la mujer cayó en el juego también de Satanás y empezó a decir cosas
que no son ciertas del todo, son distorsiones. Cuando usted empieza a querer desviar la atención de la verdad, entonces usted empieza a distorsionar las cosas. Cuando usted ya le quiere dar su tinte, quiere que suene como usted quiere. Sabe que hay mucha gente que predica de esa forma y toman la Biblia y la toman para hacer que la Biblia diga lo que ellos quieren decir y no transmiten el mensaje de la Biblia como tal. Por eso es que yo también llamo la atención a que ustedes tengan cuidado con lo que oyen. No porque alguien sea famoso está hablando la verdad, hermano. Perdone, no porque alguien tenga mucha gente en una iglesia está hablando la verdad. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que aprender a discernir, hermano. Y la mentira es un arma del enemigo y la distorsión es parte de eso. Así que nosotros debemos de aprender a conocer la palabra, a vivir en integridad y rechazar las mentiras del enemigo. Ahora bien, entonces la primera parte que nosotros tenemos que tomar de la armadura es la verdad, el cinturón de la verdad. ¿Dice amén? Lo primero que usted tiene que hacer es decir la verdad, hablar con la verdad, vivir conforme a la verdad que es la Biblia. Amén. Amén. Digo, porque aquí en esta cultura es un poco difícil. La gente dice mentiras como la cosa más elemental de su vida. Qué fácil es decir mentiras. Yo a veces me sorprendo de cómo la gente tiene tanta facilidad para decir mentiras. Yo la verdad no puedo ser así. Nunca he sido así. Yo aprendí a decir la verdad a los golpes, pero aprendí desde pequeño. Porque mi papá fue muy estricto en el asunto de hablar con la verdad. Y yo aprendí a decir la verdad y aprendí a ser responsable de las cosas que hacía. Y entonces mi papá decía, ¿hiciste eso? Yo decía, sí. Y venía pues, pero yo aprendí a decir siempre la verdad. Y creo que eso es algo que todos nosotros necesitamos. Aprender a hablar siempre con la verdad. Porque la verdad es ese cinturón que sostiene nuestra armadura espiritual. Amén. Primero la verdad, pero segundo, dice la Biblia, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lo segundo que la Biblia menciona es la justicia, pero la justicia lo que hace es proteger los órganos vitales. La coraza lo que protegía eran los órganos vitales del ser humano, protegía sus pulmones, protegía su corazón, hermano, y esto era lo importante. La coraza protege el corazón, protege los órganos vitales. ¿Y cómo se llama esa coraza? En lo espiritual se llama justicia, pero no nuestra propia justicia, y si no, pero primero la justicia del Señor. La justicia que se nos pone, la justicia que se nos imputa, como dicen los teólogos. La justicia imputada, la que no es nuestra, pero que nos la ponen encima. Esa es la justicia que tenemos que exhibir primeramente, es la justicia de Cristo. Y la segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, no es justicia propia, ¿no? No es la justicia propia, es la justicia del Señor la que nosotros vamos a exhibir. ¿Cuándo la recibimos? El día que nosotros decimos, Señor, yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados. Entonces esa justicia es puesta sobre nosotros, y cuando Dios nos mira, entonces ya no nos ve como pecadores, inmundo pecador, pobre pecador, sino nos ve como santos, como sin manchas, porque tenemos sobre nosotros la justicia de Cristo. Dice amén. Así que la justicia primero protege el corazón, pero segundo, nuestra justicia viene de Cristo. Y tercero, la justicia que viene de Cristo también se tiene que vivir. Hermano, la justicia la tenemos que vivir. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Así que está bien, se nos pone la justicia de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que tener. Pero segundo, nosotros tenemos que vivir como justos.
Amén. Eso implica obediencia, eso implica santidad, eso implica integridad, eso implica vivir correctamente, guardar el corazón, rechazar el pecado, rechazar la amargura, rechazar, hermano, el odio. Eso significa vivir como el Señor quiere que vivamos. Así que, ¿qué me queda decirle? Tenemos que vivir diariamente, vistiéndonos toda la armadura de Dios. Ahora, esto de vestirse la armadura, eso es algo intencional. Eso es algo que nosotros hacemos porque decidimos hacerlo. Así hablábamos anoche en la reunión de matrimonio, ¿verdad? La reunión de matrimonio se llamó porque estoy contigo, algo así, ¿no? Y el concepto era, yo les decía, ¿por qué yo estoy después de 30 años con mi esposa? Estoy porque decidí estar con ella. Porque en 30 años suceden muchas cosas, hermano. Sucede toda clase de cosas. Y si uno se apoya en cualquier cosa para decir, no, mejor me separo, entonces sucede que lo que hace falta es una decisión. Y esa es la decisión que cada uno debemos de tomar. Lo mismo en esto de exponer la justicia en lo espiritual, eso es una decisión. La Biblia dice, vestíos del nuevo hombre. Nosotros tenemos que saber que vestirse es una decisión personal. Si usted decide vestirse, se viste, y si usted decide que no, pues se queda en traje de Adán o Eva, ¿no? Pero lo que digo es una decisión en lo espiritual. Yo decido cómo voy a vivir. Y nosotros debemos de permanecer firmes, según Efesios 6:13. Firmes tenemos que permanecer. Tenemos que prepararnos antes de que ese ataque venga. Usted tiene que vivir en la verdad. Usted tiene que exponer justicia. Usted tiene que estar pegado al Señor. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, eso es prepararse antes de que venga el ataque. Porque si ya viene el ataque, no le va a dar tiempo de correr a ponerse la armadura. Y espéreme, solo voy a orar. No se puede. Cuando el ataque llegó, usted o está listo o no lo está. Espéreme, solo voy a ir a ayunar 3 días. En 3 días nos vemos. No es así. Ya el ataque llegó. Tiene que estar listo. Amén. Y la armadura no se pone en medio de la batalla, se pone antes. Dios no nos dejó indefensos, hermano. Nos dio protección espiritual para resistir. La victoria no depende de evitar la batalla, sino de estar correctamente vestido, preparado para ella. Prepárate en el nombre de Jesús, hermano. Toma la armadura del Señor, toma la armadura de Dios y prepárate a estar firme. Así lo vas a lograr, así vas a salir adelante, pegado siempre al Señor Jesús. Este es el desafío entonces, tomar toda la armadura de Dios. Que se nos ponga su justicia, hablar siempre con la verdad. Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que exhibir la verdad, tenemos que vivir la palabra de Dios, hermano.